Aló, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gerson, Caribet, Carmen, Sí, Jean-Paul, profesor. Alel, Hernán y Estefanía. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo bien, profesor, todo bien. Sí, me alegra, me alegra, me alegra. Ya. A ver. Son 6. Ya, empezamos pues, ¿no? Para que sea rápido, porque me imagino que es sábado y querrán hacer sus cosas. Todos, realmente. Ya. Vamos a... ¿Tienen su código a la mano? Sí, Ya. A ver, vamos a empezar por las clases de bienes. ¿Qué clases de bienes tenemos? Hola, Caribet, ¿cómo estás? ¿Qué clase de bienes tenemos? ¿Mm? Los ¿de qué clase muebles de bienes? inmuebles. Levanten la mano, levanten la mano. Buenos días, doctor. Disculpa la Buenos días. interrupción. Nosotros ahorita estamos en una evaluación y no sé si podría grabar la clase, por favor. Sí, claro. Tienen- Muchas gracias, doctor. Ya, no se preocupen. Ya. ¿Y por qué no me dijeron y hacemos la en otro momento? Espérense. Ya, esa. Ya. A ver, ¿qué tipos de bienes tenemos? ¿Recuerdan? Hablemos de los bienes. ¿Qué eran los bienes? ¿Cuáles son las características de los bienes? Alel, por favor. Habían inmuebles y muebles. Excelente. Eso. Sí, sí. Ya, recordemos que los bienes, ¿no? Están entre muebles y inmuebles, como bien dice Alel. ¿Cuáles eran los muebles? No son estos que se pueden trasladar de un lado a otro sin perder su esencia, ¿no? Sin menoscabar, ¿no? Su valor. Mientras que los inmuebles eran todo lo contrario, ¿no? Son los que no se pueden mover. En teoría, ¿no? Porque ahí ya hemos visto que hay ficciones, ¿no? Hay derechos y etc. Recordemos que los bienes pueden ser materiales e inmateriales también, ¿no? Porque si se dan cuenta, si bien son inmuebles, dentro de ambas clasificaciones, muebles y inmuebles, tenemos derechos, o sea, tenemos bienes inmateriales. Y estos bienes incorporales, inmateriales, normalmente se rigen por la legislación especial, ¿ya? Tipo los derechos de autor, ¿ok? Esto lo pueden ver en el artículo 884. ¿Tienen el Código Civil, por favor? Artículo 884. Estefanía, por favor. Y el profesor. Dice regulación de propiedades incorporales. Las propiedades incorporales se rigen por su legislación especial. Exacto, ¿no? Las propiedades incorporales se rigen por la legislación especial. Entonces, eh, como ya les he mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes derechos de autor, te vas a, no sé, a la ley de propiedad industrial, ¿no? Ya, después vimos que habían dos tipos de bienes inmuebles y bienes muebles. También tenemos, por otro lado, ¿no? Bienes estatales de dominio público, bienes estatales de dominio privado. Vimos los bienes estatales de dominio público, llámense, no sé, pistas, hospitales nacionales, ¿no? Eh, no sé, colegios, universidades nacionales, veredas, parques, incluso cementerios, ¿no?
todo tipo de predio que está. Los bienes estatales de dominio público son estos bienes que están afectados ya, a una función, ¿ya? Por ejemplo, salud, etc., etc., ¿no? Educación. Por otro lado, tienen los bienes estatales de dominio privado. Estos bienes estatales de dominio privado son los que no están afectados. Si no está un bien afectado a un uso, entonces se le considera bien estatal de dominio privado. Los bienes estatales de dominio privado y los bienes estatales de dominio público son imprescriptibles, ¿ok? De hecho, los bienes estatales de dominio privado son imprescriptibles por la ley 29618, el artículo 2, que refiere, ¿no? Que son imprescriptibles los bienes estatales de dominio privado, ¿ya? Ya, ok, hasta ahí vamos bien. Ya, después, el 882. ¿Pueden leer el artículo 882? La ALEL, por favor. Ajá. Libre circulación de bienes. No se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. Ya. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto? Es la prohibición de pactar la no enajenación, ¿no? Prohibición de pactar la no enajenación. Quiere decir que nosotros no podemos pactar la no venta de un bien o el no gravamen de un bien, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta. De hecho, el Tribunal Registral ya estableció que no se puede pactar ya, bajo ningún término, ni por plazos, ni por nada. Y bueno, ya, hasta ahí la primera parte. Después, partes integrantes y partes accesorias. ¿Qué dijimos de las partes integrantes y las partes accesorias? ¿Qué eran las partes integrantes? Las partes integrantes eran estas partes, ¿no? Que se vuelven, que se fusionan con el bien principal. ¿Se acuerdan que hablábamos de la pared y los ladrillos? Que no se pueden sacar del bien principal, no se pueden separar del bien principal, porque si no se pierde uno o el otro, ¿ya? No son susceptibles de derechos singulares, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Les leo el artículo, el 887. Es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien. Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares. ¿Ok? Ya, noción de bienes accesorios. ¿Qué eran los bienes accesorios? Eran todo lo contrario, ¿no? El bien accesorio sí puede, uno está separado, no sigue la suerte del bien principal, está afectado al bien principal, ¿ya? Pero pero se puede separar a diferencia de la parte integrante, ¿ya? Entonces, el bien accesorio también es susceptible de derechos singulares, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ser propietario del bien accesorio y yo propietario del principal, ¿ok? ¿Recuerdan que hablábamos del caso de los buses de la científica? ¿No? Que en ese contexto los buses de la científica siguen la suerte o están afectos al objetivo de la científica. Por lo tanto, son bienes accesorios a la científica, ¿no? Mientras que los bienes, las partes integrantes son otra cosa, ¿no? Entonces recuerden que los bienes accesorios están afectados ya, al fin del bien principal, ¿ok? Pueden ser de otra persona, son susceptibles de derechos singulares. Por ejemplo, también, ¿no? Las computadoras dentro de, ¿no? Las cabinas de internet, no sé, los juegos dentro de un parque de diversiones, etc., etc., etc. ¿Ya? Ya. A ver, ahora. Frutos y productos. ¿Qué dijimos de los frutos y productos? ¿Quién puede leer el artículo 890 y 894? Doctores, a ver, Estefanía, muchas gracias. 890 y 894.
890. Definición de frutos. Son frutos los provechos renovables que produce un bien, sin que se altere ni disminuya su sustancia. 894. Concepto de productos. Son productos los provechos no renovables que extraen de un bien. Ya, perfecto. Entonces son dos cosas diametralmente opuestas, ¿no? Mientras unos son renovables, los otros son no renovables, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay tres tipos de frutos, ¿ya? Naturales, industriales y civiles. Los frutos son estos que se renuevan y no agotan la fuente, mientras que, ¿no?, los productos se agotan, ¿no? El ejemplo de productos por excelencia es el mineral, ¿no? Tú vas, sacas todo, ¿no? Y al final dejas un... ¿Recuerdan que vimos una foto de Cerro de Pasco en la clase? Ya, mientras que los frutos es todo lo contrario, ¿no? Tienes un árbol, te da manzanas, ¿no? Frutos civiles, que quiero que recuerden esto, que los frutos civiles, ¿cuáles son? Por ejemplo, la renta, los intereses, ¿no? Porque no afectan la fuente, no se agota, ¿ya? Ya. Ahora, posesión. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Savigny y Jering, ¿qué decían? Alel Nadim. Savigny hablaba del animus y el corpus, el animus que evalúa la intención como factor subjetivo de tener el bien, y la presunción de la posesión o sea, la elimina el registro, y el corpus, que es el factor material, el tenerlo. Y Jering se alineaba más por la teoría subjetiva, para él la posesión es tenerlo. Objetiva es Jering, ¿ya? Y Savigny es subjetiva, como bien has dicho. Claro, mientras Savigny hablaba del animus y el corpus, Jering hablaba del corpus, ¿ya? De hecho, nosotros dijimos que bueno, está establecido en del mismo tipo, ¿no? Se advierte que nuestro código se alinea con la teoría de Jering, ¿ya? La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Ahí no vemos ningún rastro del animus, ¿no? Es de hecho. Entonces es Jering, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos el código argentino, cómo regulaba la posesión y que ahí sí hablaban del animus? Nuestro código es claro, ¿no? Simplemente habla de un ejercicio de hecho, ¿ya? Ya, a ver. Vimos servidor de la posesión. ¿Qué era el servidor de la posesión? Era la Era persona aquel que estaba subordinada al poseedor. Ajá, que tenía dependencia, ¿no? Ya, no hay un ánimo. Conserva la posesión en nombre de este y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. El ejemplo típico era el guardián, ¿no? El guardián. También están los que, no sé, pues imaginemos en la obra, cuando se han visto que están construyendo, hay unos señores que están, los obreros, ¿no? Que tienen sus arneses, el martillo, el roto martillo, el taladro, todo eso son tenedores porque no es para ellos, ¿no? Están poseyendo para otro. Adición de plazo posesorio. ¿Qué dijimos de la adición de plazo posesorio? El poseedor puede adicionar su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien. Recuerden que la validez siempre está en el 140. La posesión, dijimos, que siempre se continúa, ¿sí o no? ¿Ya? No se hereda. ¿Ya? No se hereda la posesión porque la posesión es un hecho. Y eso también de transferir posesión mediante un acto jurídico, tipo un contrato de compra y venta de posesión. Si la posesión es un hecho, ¿cómo te voy a vender un hecho? El tema es que, acá lo que es relevante es que la persona esté en el predio y continúe mi posesión. Yo te doy la posesión, entonces tú tendrás que poseer.
No es que yo te doy la posesión en un papel y tú te vas y nunca posees, pero dices, no, pero yo tengo aquí mi título de que yo tengo la posesión ahí. No, tú tienes que poseer, de hecho, ¿ya? La posesión se continúa. Por eso es que se pueden sumar los plazos posesorios. En la suma de plazos posesorios, las condiciones son que sean poseedores de igual nivel. Un tenedor que no es poseedor no le va a vender a, a un tercero la posesión, porque ni él la tiene. Un poseedor inmediato, ¿no? Que sabe que hay alguien que tiene mejor derecho que él, tampoco va a transferir la posesión, ¿no? Entonces tiene que ser de igual nivel, ¿ya? Eh, Normalmente la suma de plazos posesorios son ¿para qué creen para qué creen que alguien sumaría los plazos posesorios? Para prescribir. Para prescribir. Claro, excelente, muy bien, muy bien. Sí, ya para prescribir, sí, exacto. Suma los plazos posesorios, claro, para prescribir, muchos están para defender, ¿no? Tu, ya tu propiedad. Una pregunta, cuando hablábamos de la reivindicación, ¿se acuerdan que decíamos que la reivindicación es imprescriptible? O sea, la vas a poder usar siempre, pero no va a ser procedente cuando el que está en tu bien ya te prescribió. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, lean, Alel, por favor, al nadie. Tenía una consulta. Usted acaba de decir que un tenedor no puede vender la posesión a otro, pero, o sea, el que la tiene no está siendo poseedor también. ¿Ah? O sea, si la tiene, o sea, hace facultad de ella en como, no sé, 10 años, ¿no está haciendo posesión? ¿El tenedor es poseedor? Esa es la pregunta que tienes que hacerte primero. ¿El servidor de la posesión es poseedor? No, profesor, porque solamente está cumpliendo las órdenes del propietario, ¿no? Bueno, de la Exacto. persona. De la persona, exacto, pero no necesariamente el propietario. Puede ser simplemente un precario que le alquila a él o y que el otro reconoce igual con un mejor derecho, ¿no? Y ya. De hecho, la gran mayoría de los casos son así, porque el poseedor precario, para que no le quiten la posesión, le paga a un guardián para que esté ahí, ¿no? Eh, no la mayoría, pero muchos sí. Porque el poseedor precario es el que más miedo tiene, ¿no? De que lo saquen. Entonces, ahí le paga un guardián. Eh, entonces, si el servidor de la posesión no es poseedor, ¿puede vender posesión? No, ya entendí, gracias. Ya, Lel, no, gracias a ti por la pregunta. Este, ya, ¿qué más? Coposesión. ¿Qué me pueden decir? Ya, chicos, un poco, yo no voy a hacer un monólogo, pues, ¿no? Ya no se pasen. A ver, eh, ¿quién me habla de la coposesión? Nadie. Gracias, Estefanía. Háblanos de la coposesión. ¿El artículo o sí lo que yo sé? Lo que tú sabes y con el artículo, háblanos lo que tengas. El Cuéntanos. artículo del 899 coposesión existe con coposesión cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios con tal que no signifiquen la exclusión de los demás. Ujú, ujú. Ya, ¿qué quiere decir? Que hay coposesión cuando dos o más personas, acuérdense de esto, ¿ya? Requisitos: dos o más personas, un solo bien y que no se excluya. Nada más. Imagínense ustedes en posesión de un bien. Tú no vas a sacar a la otra persona, ¿no? No la vas a excluir de un área, ¿ya? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Son dos personas que no se pueden, dos o más personas que no se pueden excluir en un mismo bien. ¿Ya? Creo que y les recuerda mucho a la copropiedad, no solo que son dos o más propietarios. ¿Ya? Ya, muy bien, la coposesión.
Ya, después, a ver, forma de adquisición. ¿Cómo se adquiere la posesión? Con la tradición. Así ¿Ya? es, sí, con la tradición. Ajá, 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 ¿ya? La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley. Bla, bla, bla. Ya. Mm. Tipos de posesión. Ya, ¿cuáles tipos de posesión según el código? ¿Ah? No me hablen de las posesiones según de Inmediato, lo que ustedes inmediato. saben. Posesión precaria, legítima y ilegítima. Muy bien, Carlos Daniel. Posesión precaria, legítima, ilegítima, y te falta una más. Inmediata, inmediata. Excelente, Estefanía. Muy bien. Ahora me explican cada una. Posesión ilegítima de buena fe primero. Ilegítima de buena fe. ¿Qué tiene que haber ahí? Un título que adolezca de un vicio por ignorancia o error, etc. Se supone que hay buena fe, ¿no? O sea, tu título tiene un vicio y tú no lo sabes. Y tú estás en posesión de ese bien. El ejemplo clásico, el ejemplo clásico es el de, bueno, no el ejemplo clásico, ¿no? Pero por lo menos el que yo vi en mi, que he visto, de los que he visto, y me parece muy simple para entender, es el de esta persona que firmó el contrato, ¿no? De arrendamiento con otra persona, con una señora, y no se dio cuenta, bueno, no tenía cómo tampoco estas dos chicas, que eran, de darse cuenta cómo, eh, que esta persona adolecía, ¿no? De algún problema mental. Entonces llega su hija y hace referencia a eso, ¿no? Dice, oye, mi mamá no puede firmar eso por el 140, ¿no? Mira el 140, ella no puede suscribir un contrato. Entonces ahí ellas eran poseedoras ilegítimas de buena fe, ¿ya? Poseedor inmediato. Y ahora les toca a ustedes, pues. Inquilino arrendador. Excelente, muy bien. Alel, muchas gracias. Ya, a ver, inquilino arrendador. ¿Cuáles son los requisitos de la posesión inmediata? Así, igual que la ilegítima, igual que lo que hemos estado viendo, ¿no? Un esquema, ¿no? Composición, dos personas, un bien, y que no se puede excluir. Posesión ilegítima de buena fe, un título, un vicio, buena fe, ¿ya? La buena fe, ignorancia y error, ¿no? Eh, Posesión inmediata, un título y tiempo, ¿ya? Es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título, ¿ya? Corresponde la posesión inmediata a quien confirió el título. Bueno, eso creo que es de más decirlo, ¿no? O sea, el arrendador es el inmediato, el arrendatario es el inmediato. Arrendatario o inquilino, ¿ya? Para que no se confunda. Porque la gente suele confundirse arrendatario con arrendador y no sé qué tanta cosa. Pero bueno, arrendador, que es el inmediato, arrendatario o inquilino. Ya. Precario. ¿Quiénes son nuestros precarios acá? ¿Quiénes se pusieron de precariedad, de poseedor precario? ¿Ah? Ellos no tienen título. Brenda, ¿tú expusiste de posesión precaria? No. Estefanía. No ¿Y hay hice alguien acá que medio. expuso de posesión precaria? Yo, profesor. Daniel, Carlos, ¿nos puedes hablar un poco de posesión precaria? Es cuando no se encuentra algún tipo de título dependiendo de la persona que quiera habitar una propiedad. En caso esta esté deshabilitada o tenga no tenga ningún dueño y esa persona quiere habilitarla, ¿no? Pero no cuenta con ningún título, ningún tipo de protección legal. A Ya, menos de que pasen 10 años y que ahí en ese plazo de tiempo el propietario no se haya aparecido y ahí ya puede recién figurar como legítimo dueño del bien. ya, claro. Artículo 911. No tiene precario, no tiene título o el que tenía feneció. Así suena simple y hagámoslo simple porque en la vida real es una desgracia. Ya, pero es, tenía título y feneció o simplemente no tiene título. Ejemplo, los invasores, esos son los precarios por antonomasia, ¿no? Eh,
Otro ejemplo que también hemos puesto en la clase, el arrendatario, perdón, el arrendatario, termina el contrato, tú le requieres el bien y no se va. Precario. Por ejemplo, ¿no? El arrendatario, en el caso del arrendatario, también cuando vendes, ¿no?, el inmueble y tiene un arrendatario dentro, pero el contrato nunca se inscribió en registros públicos. Entonces, este arrendatario deviene en precario. Los derechos reales, recuerden que tienen esto que es erga omnes, nuestra característica, ¿no?, que son oponibles a todos sin necesidad de registrarse, a diferencia de los contratos obligacionales, como el de arrendamiento, que es un contrato típico. ¿Ya? Ya, a ver, ya, el arrendamiento y el desalojo. ¿Qué me dicen del arrendamiento y el desalojo? La figura, perdón, del precario y el desalojo. La figura del precario está diseñada para el desalojo, ¿no? Está hecha a la medida. ¿Por qué? Porque es fácil de determinar un precario. Tú puedes ver un precario y sacarlo como precario así al ojo nomás. ¿Lo ves? Precario. ¿Ya? No creo que es evidente cuando vamos por la Panamericana Sur, ¿no?, y vemos asentamientos no humanos que no tienen ningún tipo de servicio, están en un prediveriazo, y creo que es fácil deducir, ¿no?, que es una posesión precaria. Entonces, bueno, el punto es que las dos condiciones, ¿no? No título o título fenecido, en teoría es fácil de dilucidar, ¿no?, y rápidamente de. Entonces el desalojo, al ser un proceso sumario, en teoría está hecho a la medida. Además, si ustedes ven el artículo del desalojo, el 586, ¿no?, entre los sujetos activos y pasivos. Uy, ¿qué pasó? ¿Se fue? Ah, no. Ah, ya. Pueden ser demandados el arrendatario, el subarrendatario, el precario. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos esto. Posición precaria. ¿Qué más? Algo les quería decir. Ya, bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Ah, fecha cierta, un paréntesis. ¿Qué era fecha cierta? Chicos, yo la clase de repaso no se supone que la hago yo, ¿ah? Se supone que ustedes también participan, ¿ya? Valeria, fecha cierta. Nadie va a responder. Valeria no está. Profesor, ¿puedo responder? Sí, pero un comentario antes. Mire, si yo les doy la clase, ¿no?, de repaso, yo lo mínimo que espero es que estén acá, ¿ya? Porque si no, no tendría sentido que yo esté hablando y no haya nadie acá, o los que estén no participen, o hayan dejado la computadora encendida, solo para grabar la clase y después verla, ¿no? Creo que acá todos estamos haciendo un esfuerzo, ¿ya? Entonces, espero que la próxima vez que pregunte, estén. Si no, damos por finalizada la clase. Ya, Carlos, ahora sí puedes seguir. ¿Qué fecha Ok. cierta? La fecha cierta es la validez probatoria frente a terceros en un documento privado, ya que Ujú. si no tuviéramos fecha cierta, solo valdría entre las partes, pero no se puede hacer valer contra otras personas. De hecho, hay un artículo que es el 245 del Código Civil que habla sobre la fecha de un documento privado. El Código Procesal Civil. Ujú. Ajá, sí, sí. Ya, sí, que establece cuándo un documento adquiere fecha cierta, ¿no? Y habla de la muerte del otorgante,
la presentación del documento ante funcionario público, porque claro, te lo sellan. La presentación del documento ante notario, por supuesto. Un rato. Un momento. Sí, claro. Cuando tú vas al notario, el notario, a legalizar las firmas, el notario pone la fecha. ¿No? Y el notario hace una función pública, no es el privado haciendo una función pública. Entonces le da fecha cierta, ¿ya? De hecho, a veces, a la hora de sanear predios, bajo una norma en particular, ya que no vale la pena ahondar, te piden que un documento tenga fecha cierta, ¿ya? Y más de 5 años, algo así, ¿ya? No, en verdad sí es más de 5 años. Pero el punto acá es que muchas veces estas personas simplemente legalizaron las firmas y se toma en cuenta la fecha de la legalización por ser fecha cierta, ¿no? O sea, no sé si lo hicieron a propósito, pero simplemente lo hicieron, ¿ya? Ya, a ver, posesión precaria. Ya, las presunciones. ¿Quién me habla de las presunciones? La presunción de propiedad, porque acá en el Perú creo que la persona la que tiene un bien se le presume que es el propietario porque lo tiene en su poder. Había Claro, presunción de buena fe y frutos. exacto. En el 912 empiezan las presunciones, ¿ok? ¿Y cuáles son? A ver, presunción de propiedad, ¿ya? Que el poseedor es reputado propietario. Aquí la posesión es prueba de propiedad, ¿ok? Recuerden esto, siempre que alguien esté en posesión se le va a reputar propietario. ¿Por qué? Lo dijimos en clase. Porque, porque, no sé, ustedes ven que yo tengo este reloj, esta polera. ¿Ustedes de quién creen que son? De usted. Exacto, ¿no? Porque por probabilidades van a ser mías. De hecho, en la lectura de Martín Mejorada que leyeron, ahí se hace referencia a esto, ¿no? A que por probabilidades la persona que está en posesión normalmente es la propietaria del bien, ¿ok? Ya. Entonces, una vez dicho esto, vamos a las presunciones. La presunción de propiedad, ¿ok? El poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario. Y claro, acá hay dos excepciones lógicas, ¿no? Esta presunción no puedo ponerle el poseedor inmediato al poseedor inmediato, ¿ya? Y tampoco puedo ponerse al propietario con derecho inscrito. Ya, presunción de posesión de los accesorios. ¿Qué quiere decir? Posees el bien principal, posees los accesorios. Lo mismo con los inmuebles y los muebles que estén dentro. Posees la casa, por ejemplo, eres poseedor de los muebles, ¿no? Pero ya no como bienes muebles, sino me refería a sofá, esas cosas, ¿no? O no sé, pues a las mesas, al televisor. Siempre asume la buena fe del poseer, salvo prueba en contrario. Y esta presunción ya no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona. ¿Ok? Presunción de continuidad. Si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. Posees acá, posees en el medio. Ya. Vamos a hacer código nomás, ¿ya? De frente. Mejoras. ¿Qué eran las mejoras? Eran 3, necesarias, Ajá. útiles Alel, dime. y de recreo. Stephanie. Ajá, cualquiera. Ya, eran 3 tipos. Recuerdan que el código no define lo que son las mejoras, ¿no? Las mejoras son estas modificaciones que implican un incremento en el valor, ¿ya?
Ya, mejoras. ¿Recuerdan si se tenía que dar el reembolso de mejoras? Sí se tenían las necesarias y útiles. Sí, sí, exacto, ¿ya? Después, recordemos por qué no. Era por el enriquecimiento sin causa. De hecho, el artículo 917 dice, el poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras, etc., pero no especifica qué tipo de poseedor, ergo se entiende que todo poseedor, ¿ya? Defensas posesorias. Artículo 920. ¿Quién lo puede leer? Ah, ya, ¿lo puedo leer, profesor? Gracias, Caribet. Ok, defensa posesoria. El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo, si fuere desposeído, disculpe. La acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o se encuentre en dicho proceso puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos durante 10 años. La Policía Nacional del Perú, así como las municipalidades respectivas, en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo, bajo responsabilidad. En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un El inmueble, propietario. salvo que haya operado la prescripción regulada en el artículo 950 de este código. Ya, perfecto. O sea, ¿qué decimos aquí? Defensa posesoria, ¿no? Tienes la extrajudicial, ¿ya? Que es aquella en la cual tú puedes repeler hasta dentro de 15 días, ¿no?, el despojo de esa posesión. Recordemos que también le dicen defensa propietaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que en clase vimos cómo era el anterior artículo, las modificaciones, la modificación, ¿no? Esta. Y en este nuevo artículo, ¿no? En esta modificatoria, ahora también abarca al propietario, ¿no? Ya. Tienes 15 días. Recuerda que también la puede hacer el propietario, ¿ok? Quiere decir que no necesariamente entonces tendrá que estar en posesión del bien. Ya ha sido un poco distorsionada, ¿no? La defensa posesoria extrajudicial, porque como les digo, ahora también le dicen defensa propietaria, ¿ya? Recordemos que, claro, estos plazos que ponen, ¿no? Excepción de 10 años, son por el plazo prescriptorio, ¿no? Evidentemente. Mm, Ya, artículo 921, defensa posesoria judicial. Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles, acuérdense esto, de muebles inscritos y de inmuebles, ¿ya? Puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos, ¿ya? Si su posesión es de más de un año, puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él. O sea, tienen hasta un año. Y aquí decíamos, estas son las judiciales, que tienen, por un lado, las acciones posesorias, ¿ya? Que van a ver si existe un derecho a poseer, ¿ok? Si tú tenías un derecho para estar en posesión del bien. Y por otro lado tienes los interdictos. En el interdicto no se va a ver el derecho, si tenías o no un derecho. Lo que se va a ver es el hecho. Entonces el interdicto va a tratar de regresar la foto a como estaba antes. Más allá si tenías derecho o no. Eso no lo ve el interdicto, ¿ya? Mientras eso sí lo ven las acciones posesorias. Por eso es que
recuerdan que también lo comentamos, el precario puede usar los interdictos. Y de hecho, cuando uno ve conflictos, ¿no? También en los asentamientos humanos, ve mucho este tipo de conflictos que son entre dos poseedores precarios realmente, salvo que uno, más allá de que uno le haya permitido al otro entrar o no, o simplemente el otro entró, pero es entre interdictos, porque, vamos, ellos no van a buscar si tenían derecho o no, porque creo que ninguno lo tiene, pero sí van a ver quién estaba en posesión del bien. Jennifer. Sí, profesor, aparte usted en clase también había mencionado que los interdictos no procedía cuando el bien es de uso público. Sí, excelente, Jennifer. Eso está en el artículo, muy bien. En el Código Procesal Civil, está en el artículo 599. El interdicto procede respecto de inmueble, así como de bien inmueble inscrito, siempre que no sea de uso público. Ya, muy bien. Ya, después, a ver, ¿qué más? Profesor, hablábamos también sobre las clases de interdictos, el de retener Ajá, y el de cobrar. perfecto. ¿Los pueden definir? ¿Los pueden decir cuáles son? Bueno, en el de retener es cuando no te dejaban poseer el bien y el de recobrar se caracterizaba más por el hecho de despojar. Muy bien. Excelente, claro. O sea, tú no, vamos, en el de retener lo que se va a ver es, estás poseyendo bien como deberías, te están permitiendo poseer, mientras que en el de recobrar lo que se va a ver es, oye, fuiste despojado. Recobrar, interdicto de recobrar, se requiere esto, que hayas poseído y después te despojen. El retener, posees y no te dejan poseer. Cerrado. ¿Ya? Ya. A ver. ¿Qué más? Ya. Ahora, propiedad. 923. Usar, disfrutar, disponer, reivindicar. ¿Ya? 927, reivindicar, acuérdense. Ejercicio abusivo del derecho, restricciones legales y restricciones convencionales. ¿Cuáles serán las legales? Las que da la ley, ¿no? Creo que eso está, utilidad pública, interés social. Y las convencionales son las que se pactan, ¿ya? Entre dos partes se pactan, ¿no? No puedes pactar el 90, recuerda, son restricciones, son más limitadas, son limitaciones relativas, no absolutas. Ya, esas son las convencionales. La acción reivindicatoria, el 927. Bueno, el régimen legal de la expropiación, que ya sabemos que se rige por el decreto legislativo 1192, ¿ya? No olviden eso. De ahí vemos los tipos de apropiación, ¿no? Que era la apropiación originaria, ¿no? Está en el artículo 929. Y la prescripción. ¿Qué era la prescripción? ¿Dónde está regulada? ¿Qué grupo vio prescripción acá? ¿Quién estuvo en el grupo de prescripción? ¿Nadie? A ver, voy a ver, ¿ya? Monografías acá están. Nadie hizo prescripción en este salón. En el otro sí. En los otros dos sí. Ya. Artículo 950. Ahí nos habla de la prescripción. Recuerdan lo que dijimos, que era la prescripción, ¿no? Sus elementos constitutivos era tiempo, posesión e inacción del propietario.
recuerdan que tenía una justificación, ¿no? Que era mantener el bien vigente, ¿no? Sacarle provecho al bien para que no se pierda. Recuerdan que interrupción y suspensión, la interrupción volvía a cero el plazo, la suspensión hacía el paréntesis hasta que se solucione. Las causales de interrupción están en el 953, ya interrupción del término prescriptorio, y se importaron las del 1996, numerales 1 y 3, que eran reconocer un mejor derecho, ¿no? Del propietario, obviamente, y comunicación con la demanda, que acá puede ser traducido en una carta notarial también, ¿ya? Después, ¿qué vimos? Ya, por accesión, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos edificación de buena fe en terreno ajeno? ¿Qué dijimos de la buena fe? Recuerden que la buena fe tiene muchos, tiene un gran impacto, ¿ya? En las relaciones. ¿Por qué? Porque con buena fe puedes prescribir más rápido, en 5 años. La buena fe en estos casos de la edificación en terreno ajeno también te pone en una situación mucho más ventajosa, o mucho más cómoda, mejor dicho. En los frutos, acuérdate que si cosechas los frutos de buena fe, son tuyos, ¿ya? La transferencia de propiedad, ya, transferencias de propiedad de bien mueble, ¿cómo se transfiere el bien mueble y cómo se transfiere el bien inmueble? No, ¿Ya? ¿Se acuerdan? El inmueble a través de registros públicos a su nuevo propietario, ¿no? Artículo 949, el Nadim. Transferencia de bien inmueble. La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. La sola obligación, no el registro. Acuérdense esto, ¿ya? El registro no hace los derechos reales, no los vuelve oponibles. Los derechos reales ya son oponibles, a diferencia de los obligacionales, que sí tienen que estar registrados muchas veces para ser oponible. Ya. Y la transferencia del bien mueble es con la tradición. ¿Ok? Persona adquisitiva ya vimos. Propiedad predial. ¿Qué dijimos de la propiedad predial? Artículo 954. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos ni otros bienes recogidos por leyes especiales. Recuerda que aquí entramos ya entre el urbanismo y los derechos reales, ¿no? Y la propiedad predial es esta propiedad sobre un predio. ¿Qué es un predio? Es un área, y un espacio, ¿no? Que se proyecta hacia arriba y hacia abajo. Suelo, sobresuelo y subsuelo, ¿ya? Hasta ahí, todo bien. Hasta abajo es por un principio o un criterio de utilidad. Hacia arriba, zonificación y dependiendo de dónde estés, por las leyes de la aeronáutica, ¿ya? Eso es. Los yacimientos, ¿no? O los recursos, etc., ya sabemos que son del Estado. Por el 6.6 de la Constitución y acá por el 954. ¿No? El 954 te lo reafirma. El subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente a propietario distinto que el dueño del suelo. Esto creo que se advierte que de aquí nace la propiedad horizontal y el derecho de superficie, ¿no? ¿Se acuerdan? El derecho de superficie para abajo y para arriba. Y la propiedad horizontal es para arriba, dividida. Ya, regulación especial de la propiedad predial, 957. La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones respectivas. Clarísimo, ¿no?
Tú tienes tu propiedad, está bien, pero está sujeta a la zonificación, ¿no? Que es un acto administrativo. ¿Qué tipo de propiedad predial teníamos? ¿Se acuerdan? Teníamos el urbano, el rústico o rural, eriazo y la extensión de propiedad. Ya, expansión urbana, eriazo, urbano y rústico, ¿no? El urbano es el que ha pasado por un proceso de habilitación urbana. Recuerdan que leímos la ley de habilitaciones urbanas de la 29090, ¿no? Que decía, ya, para que un predio sea considerado urbano, un proceso de habilitación urbana, en el cual se tiene que tener accesos, servicios, ¿no? Etc. Entonces, este es un predio urbano, el rústico es el que tiene fines agrícolas, el eriazo es el que no tiene nada, es tierra muerta, ¿ya? Es inservible realmente. Y el de expansión urbana, sabemos que en el plan de desarrollo urbano se proyectan para que la ciudad crezca por ahí, ¿ya? Ya. Después vimos... ¿Qué dijimos de la propiedad horizontal? Que ¿Recuerdan que la propiedad horizontal... es propietario La exclusivo. mayoría es en edificios. Justi. Ah, disculpen. Que la mayoría son en edificios y la propiedad horizontal es solamente tu piso, pero esa es de dominio exclusivo, pero de dominio común es por ejemplo, los ascensores y las áreas. Claro, recuerdan que vimos la ley 27157. Ustedes recuerden esto, ya la ley 27157 que ya va a ser derogada próximamente, de hecho. Sí, pero bueno, ahí nos habla de dos regímenes, ¿no? De copropiedad e independización y por otro lado de propiedad exclusiva y propiedad común. Los edificios que ustedes ven son propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Qué quiere decir? Como bien dijo Alel, hay bienes exclusivos de uno, tipo el departamento, y bienes comunes. ¿Ya? ¿Cuáles son los bienes comunes? Como también bien dijo Alel, el ascensor, la entrada. De hecho, ahora me parece que los conceptos de hace 10 años han cambiado en los edificios. No, el justiprecio el justiprecio es para la expropiación, Caribe. Eh, entonces, en la norma, ¿no? En la 27157 se va a establecer cuáles son los bienes comunes, ¿ya? O te dan una referencia. Lo importante acá es que, y quiero que recuerden esto, es que para tomar decisiones sobre los bienes comunes se requieren mayorías en este régimen, ¿ya? A diferencia de la copropiedad, que se requiere unanimidad. Aquí se requiere mayorías, ¿ya? De hecho, ustedes han escuchado, no sé si alguien vive en edificio acá. ¿Nadie? Nadie vive en edificio acá, todos viven en casa. Yo también vivo en casa. Ya, bueno, si en algún momento viven en un edificio o se van a hacer su maestría a otro país o se tienen que mudar acá a un edificio, van a ver que hay una junta de propietarios y que esa junta de propietarios es la que toma las decisiones, ¿ya? Y las decisiones son por mayoría, recuérdenlo, por mayorías, ¿ya? No es unanimidad, ¿ya? 27157, ley. Bueno, por lo menos quiero que recuerden, no el artículo ni la ley, pero sí quiero que recuerden que en propiedad horizontal o predios bajo el régimen de eh, eh, propiedad común y propiedad exclusiva, se requieren mayorías, ¿ya? Después, a diferencia del otro régimen, que es el de copropiedad e independización, que es otra cosa, ¿no? Y pusimos el ejemplo de la quinta, ¿se acuerdan? Que ahí sí los predios, como es una quinta, es un camino en el medio de casas, no al lado. Entonces, las casas sí podían ir para arriba y para abajo. Justi, pues traemos un vaso de algo de tomar, por favor. ¿Ya?
Gracias. En las quintas, ¿no? Tú si te das cuenta, las casas pueden ir para arriba y para abajo, ¿no? Y el camino del medio es un bien común, ¿no? Y ahí tiene que haber unanimidad. Entonces, en este régimen que se llama de copropiedad e independización, es más complejo disponer de las zonas comunes. Mientras que en el de propiedad exclusiva y propiedad común es más fácil porque necesitas mayorías. Todos pueden escoger su régimen, salvo los edificios por el tipo de infraestructura. Los edificios uno encima de otro, los departamentos, propiedad exclusiva, propiedad común. ¿Ya? Solo quiero que recuerden esto, ¿ya? Que en este tipo de propiedad, en la propiedad horizontal, ustedes son propietarios. Gracias, Agustín. Gracias. ¿Ya? Sí, lo mismo. Son propietarios exclusivos de la unidad inmobiliaria y tienen propiedad en común de los bienes comunes. Tiene un porcentaje. De hecho, en la partida que les mandé, ahí eso era un edificio, era una propiedad horizontal, y ahí se establecía el porcentaje de las zonas comunes, de las áreas comunes. Ya, igual, ¿no? Acá el artículo 958 dice, ¿no? La propiedad horizontal se rige por la legislación de la materia de graduación justa. Ya. Ya, después, ¿qué tenemos? Esos derechos ya. Extinción de la propiedad, ¿no? Expropiación. Ya sabemos qué es la expropiación, ¿no? Por las dos, tuvimos la suerte de tener 2 exposiciones de expropiación en una misma hora. Ya. Después, la expropiación es esta muestra, ¿no? El jus imperium del Estado que puede privarte, no de manera arbitraria, obviamente, justificada de tu derecho de propiedad, ¿ya? A cambio de un justiprecio, como bien menciona Caribet en el chat. Ya, indemnización justipreciada. Copropiedad, como composición. 2 o más propietarios, un solo bien. Cuotas de los copropietarios. Iguales, salvo prueba en contrario. Se presumen iguales. ¿Ya? Se presumen iguales. ¿Ok? Decisiones sobre el bien común. Unanimidad. Si se dan cuenta, en la copropiedad es más difícil de disponer sobre los bienes en común, sobre el bien común. En la copropiedad tiene 2 dimensiones, ¿ya? Una, tú eres propietario de tu alícuota, que es tu porcentaje, y en la otra, bueno, tienes que tomar las decisiones en común, ¿no? Por el bien, porque el bien le pertenece a todos y todos tienen que estar de acuerdo para un acto de disposición o administración. Una cosa es tu porcentaje de cuál eres propietario y puedes disponer, puedes hacer lo que quieras. Y otra cosa es el bien del cual eres copropietario y si tienes que transar con los demás o acordar qué se va a hacer con él. Tu alícuota tú la puedes vender y puedes hacer lo que quieras. Ya, decisiones sobre el bien común. Unanimidad, ya, disponer, grabar o arrendar el bien. Les mencioné, el arrendamiento no es un acto de disposición, es un acto de administración. No se vayan a confundir. Decisiones, y mayoría absoluta para los actos de administración ordinaria. Ya. Ahora, uso del bien común. Cada copropietario tiene derecho a servirse del bien común, es cierto, siempre que no altere su destino ni perjudique el interés de los demás. El derecho de usar el bien común corresponde a cada copropietario. En caso de desaveniencia, se puede regular, o sea, podemos pactar el uso, ¿ya? Como nosotros creamos conveniente, pero no nos podemos excluir, ¿ya? De manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Yo no te puedo sacar, yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo el 50% de esta casa, ¿ya? Entonces, esta mitad es mía. No, no va por ahí. En todo caso, podemos acordar esto. Oye, Alel, ¿qué te parece si 6 meses la usas tú y 6 meses la uso yo? Listo. ¿Ya?
Ya, indemnización por el uso. El copropietario que usa el bien parcial o totalmente con exclusión de los demás debe indemnizarles, ya, en las proporciones que le corresponden. Derecho de disfrute. El derecho de disfrutar corresponde a cada copropietario. Estos están obligados a reembolsarse proporcionalmente los provechos obtenidos del bien. No sé, pues, tienes una chacra y tienes 1000 limoneros. Ya, si vendemos los limones, va proporcional, ¿no? A lo que hemos cosechado, ¿no? Si yo tengo el 60%, el 60%, ¿no? De los frutos, ¿no? De los provechos que se saquen de ahí, serán míos, ¿ya? Disposición de cuotas y sus frutos. Cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos. Puede también grabarlos. Condicionalidad de la validez de los actos de propiedad exclusiva. Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto solo será válido desde el momento en que se adjudique el bien o la parte a quien practicó el acto. ¿Ya? Una convalidación. Reivindicación y defensa del bien común. Recuerden que los copropietarios tienen derecho a reivindicar. ¿Ya? Pueden reivindicar. Copropiedad y mejoras. Las mejoras necesarias y útiles pertenecen a todos los copropietarios con la obligación de responder proporcionalmente a los gastos. Si haces mejoras, te tenemos que reembolsar proporcionalmente, ¿no? Alel y yo somos copropietarios y Hernán hace mejoras. Alel y yo le tenemos que reembolsar en proporción a nuestras alícuotas. Gastos de conservación y cargas del bien común. Todos los copropietarios son obligados a concurrir en proporción a su parte de los gastos. Ya. Partición. Partición, recuerdan que es este derecho que tú tienes a decir, oye, ya no quiero ser copropietario, quiero que me den, que materialicen mi parte del bien. Tenía el 60% de una casa, que me den 600 metros y la casa tiene 1000, ¿no? Que me den 600 metros o que la vendan y me den mi plata. Obligatoriedad de la partición. Los copropietarios están obligados a hacer partición cuando uno de ellos o el acreedor de cualquiera lo pida, salvo los casos de división forzosa. El derecho de partición. Todos tenemos derecho de partición, todos los copropietarios, y es obligatorio que nos den la partición. Imprescriptibilidad de la acción de partición. La acción de partición es imprescriptible. Entonces, todos los copropietarios, cualquiera va a poder pedirla cuando quiera, mientras sea copropietario. Y ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción los bienes comunes. ¿Qué quiere decir? ¿Se puede prescribir entre copropietarios? No. Somos 4 personas. Una se va a 250 años. Los otros 3 no le vamos a prescribir. No se puede. Partición convencional. Los copropietarios pueden hacer partición por convenio unánime. La partición convencional puede ser hecha también mediante sorteo. Ya, la partición convencional es como pactamos, ¿no? Oye, ya, ¿qué te parece? Hacemos esto, me das esta parte, o dame tal plata, tal monto, y ya, chao. Partición de bienes indivisibles. Claro, como tienes un auto, ¿qué pasa? Los bienes comunes que no son susceptibles de división material pueden ser adjudicados en común a 2 o más copropietarios que convengan en ello. O se venderán por acuerdo de todos ellos y se dividirá el precio. Si los copropietarios no estuvieran de acuerdo con la adjudicación común, la venta contractual se venderán en pública subasta del juez. Preferencia. ¿Recuerdan que dijimos el derecho de preferencia? Los copropietarios tienen el derecho de preferencia para evitar la subasta de que trata el artículo 988, es el anterior que he leído, y adquirir su propiedad, pagando en dinero el precio de la tasación. ¿Qué quiere decir esto? Ya no nos pusimos de acuerdo. El juez lo va a rematar. Va a entrar a subasta. El juez tasa el bien y cuando ya lo tasó, antes de que vaya a la subasta, yo pago y me lo quedo, ¿no? Le doy y él le dará al otro copropietario. Derecho de retracto. ¿Qué dijimos del derecho de retracto? Artículo 1992. Explica el derecho de retracto en Astrid. las palabras. Era como porque no se quiere que siga habiendo copropiedad, podría subrogar, o sea, venderle tu porcentaje al otro, ¿no? Era artículo 1592, por favor, Alel.
No hay nadie más en esta clase que Alel y El, Estefanía y Caribet, ¿no? Creo que solo ellas tres han venido. Ya, Alel, pon el 1592. Ya, derecho de retracto. El derecho de retracto es el que la ley otorga a determinadas personas para subrogarse en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compraventa. El retrayente debe reembolsar al adquiriente el precio, los tributos y gastos pagados por este, y en su caso, los intereses pactados. Es improcedente el retracto en las ventas hechas por remate público. Ya. Es eso, ¿no? Cuando, imaginemos que Ale y yo somos copropietarios. Alel le vende a Hernán, ¿ya? Entonces yo me entero y tengo 30 días para decirle a Hernán, toma, o mejor dicho, subrogarme, ¿no? Ya, y consolidar. O mejor dicho, tener la alícuota, ¿no? Esa cuota ideal. Y yo ya tener el 100%, pues, o ir juntándolo, ¿no? Dependiendo de la situación. Recuerden que los titulares del derecho de retracto están en el artículo 1599 y dice que quiénes son el copropietario en la venta a tercero de las porciones indivisas. El propietario, Profesor, Caribet, una consulta. ¿Hay un tiempo específico en donde se pueda retractar el que está comprando? 30 días, Ok, 30 días entonces. 1596. Es desde que te notificaron, ¿ya? El propietario en la venta del usufructo y a la inversa, el propietario del suelo y el superficiario. Los dos derechos que vienen también tienen retracto a usufructo y superficie. Ya. Medianera, ¿saben lo que es la medianera? En verdad, no. Son 3 artículos, los pueden leer ya ustedes. Usufructo. Artículo 999. ¿Qué es el usufructo? Dar el uso y el disfrute de un bien. ¿No? El uso, utilización para uno mismo, el disfrute, provechos económicos. Cerrado. ¿Implica? Implica casi todo. Una propiedad sin uso y sin disfrute es una propiedad literalmente vacía. ¿Qué podrían hacer ustedes con su casa si no pudiesen usarla ni disfrutarla? Es decir, claro, venderla. Ya, ok, la vas a vender, pero ¿quién te va a comprar una casa sin uso y sin disfrute? Eso puede haber alguien, ¿no? Obviamente, siempre. Pero para efectos prácticos no es muy útil, ¿no? Quizá pueda recibir una mensualidad, no sé, por ahí, ¿no? Pero si es un usufructo gratuito. Diferencia entre usufructo y arrendamiento. Diferencias entre usufructo y arrendamiento. En que el usufructo, Estefanía. Bueno, en el arrendamiento existe... el, Habla, Estefanía. el usufructo es un derecho real, puede ser oneroso, gratuito, es vitalicio y es erga omnes y no se hereda. En cambio, el arrendamiento es un derecho obligacional, que es con renta, o sea, oneroso. Tiene máximo de arrendamiento son 10 años, es registrable y es oponible a la otra parte. Claro, el registro. El arrendamiento, Profesor, además si que se en el registra, se vuelve arrendamiento, oponible. El usufructo no. El usufructo persigue el bien. El arrendamiento no es una acción contra la persona, ¿no? Uno es un derecho real, el usufructo, el otro es un derecho obligacional. El límite de tiempo, uno puede ser vitalicio, el otro 10 años. Vitalicio o 30 años y el otro 10 años. Bueno, por ahí se me va una ya. Muy bien. profesor, además que, bueno, en el arrendamiento se podría definir también como un contrato, a diferencia del usufructo. También hay contratos de usufructo, pero ya entiendo lo que vas. Lo que pasa es que la naturaleza misma es distinta, ¿no? Con el usufructo te están dando un derecho. En el arrendamiento tú y yo estamos, tú me vas a pagar y yo te voy a dar esto, ¿no? Pero claro, hay contratos de usufructo también, ¿no? O sea, el usufructo se puede dar mediante un contrato, ¿ya? Recuerden también esto, ¿ya? Ante cualquier norma o vacío en el usufructo, nos vamos al libro de propiedad.
¿Ok? Ya, pero entiendo lo que vas, a que claro, el arrendamiento es un contrato contra la persona, en cambio el usufructo al darle y ese derecho, como se lo hayas dado, este, ya el derecho está pegado al bien, ¿no? Y ya él se las verá con el bien, ¿ok? En cambio en el arrendamiento se las va a ver conmigo. Si pasa algo es conmigo, ¿ok? Si ahí pasa algo, él va a perseguir al bien, porque en el usufructo a él lo que le importa es el bien. A esa persona que le di el usufructo, buscará el bien. Claro, si yo la saco me podrá plantear un interdicto, que es otra historia, ¿no? O si yo la intento sacar. Eh, pero en cambio en el contrato de arrendamiento es contra mí. Cualquier cosa ya se olvida del bien. Contra mí una indemnización o podemos acordar que de nuevo se va al bien, pero es distinto, ¿eh? Ya, después, ¿qué más? Ah, ya, Profesor, ¿cómo se también, constituye? Jennifer, dime. disculpe, en el usufructo, uno se goza y disfruta del bien, pero no puede disponer del bien. O sea, el ius disponendi no es inherente al usufructo. Por supuesto que no. Lo que pasa es que ya si quieres entrar en una discusión más, de hecho en el arrendamiento tampoco, ¿no? En ninguno de los dos puedes disponer del bien. Pero ya si te pones un poco más, ¿no? Más específica, en el usufructo, por ejemplo, tú puedes disfrutar, ¿no? El usufructuario puede arrendar. En el arrendamiento el inquilino no puede subarrendar, ¿no? O sea, eso sería lo máximo que podrían hacer, ¿no? O por lo menos por ahí, ¿no? Y en el arrendamiento, excepcionalmente puede subarrendar el inquilino por el 1692, ¿ya? Que dice que se requiere el permiso del arrendador o del propietario. En cambio, en el usufructo, yo te doy el usufructo a ti y tú, me imagino que lo primero que vas a hacer va a ser alquilar la casa. No me tienes que pedir ningún permiso, ¿ya? Ninguno de los dos tiene la disposición. Y si ya te pones así ya un poco más filosófica, el usufructuario puede vender su usufructo, porque el usufructuario es propietario de su derecho de usufructo. ¿Ya? Pero bueno, es ya una discusión. El arrendar, para en cambio, el arrendatario, ¿no? Para cosas de subrogue es otro procedimiento. Pero de hecho en el usufructo, si tú lees el artículo, espérate, es el 1002. El usufructo, con excepción del legal, puede ser transferido a título oneroso. Claro, porque es tuyo, ¿ya? Pero acuérdense que el usufructo, una vez que tú lo transfieres, se respeta el plazo inicial, ¿ya? Jennifer me ha dado un usufructo a mí por 30 años y yo al año 25 se lo transfiero a Caribet. Caribet solo va a tener 5 años, ¿ya? El usufructuario Ya, a puede ver. alquilar también. Ya, ¿qué más del usufructo? ¿Cómo se constituye? El usufructo legal. Las que hicieron usufructo ahí, que no vieron el legal, pero bueno. ¿Quiénes vieron usufructo? ¿Mm? ¿Quiénes vieron usufructo? ¿Se acuerdan? ¿No? A ver, el usufructo legal. Artículo 423, numeral 8. Léelo, por favor, Jennifer. A ver, un momento, profesor. Numeral 8, ¿cierto? Ujú, Usufructuar los bienes de sus hijos, tratándose de productos, se está a lo dispuesto en el artículo 1004. ujú. Ya. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan que pusimos ese supuesto cuando tú heredas un bien,
Cuando unos menores de edad heredan un bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que vimos eso? Que los padres, ¿no? Tenían que, se volvían los usufructuarios, ¿ya? Y los menores de edad eran los nudo propietarios, ¿ya? Eh, bueno, ¿me dan un minuto, por favor? ¿Ya? Denme un minuto. Prácticamente está diciendo todo, ¿no? Menos lo de la semana 1. Prácticamente está diciendo todo, ¿no? Menos lo de la semana 1. No desayuné, me levanté 9:50. Así que creo que ahorita iba a terminar, porque después de su fruto hicimos oso y habitación. Y ahí quedó, ¿no? Bueno, 20 minutos más, creo. No, 10, 11:30, dijo. Creo que ahorita iba a terminar, porque después de su fruto hicimos oso y habitación. Y ahí quedó, ¿no? Bueno, 20 minutos más, creo. No, 10, 11:30, dijo. Pues yo no puse nada de... Ya, doctores. A ver, ya. ¿Cómo se constituye un usufructo? Por ley. Ya leyeron el usufructo legal. Por contrato. Acuerdo bilateral. ¿Ya? Entre dos personas. ¿Recuerdan que había otro por testamento? ¿Se acuerdan de este ejemplo? Ya, yo le dejo en usufructo, yo, no sé, pues, en mi testamento pongo, ¿no? Que a mi muerte, no sé, pues, yo tengo hijos, imaginemos que yo tengo hijos, y yo digo, a mi muerte, eh, que se le otorgue en usufructo, un usufructo en favor de, no sé, pues, de mi amigo Juanito sobre esta casa. Me muero, ¿no? Juanito, le dan el usufructo a Juanito, Juanito usufructúa la casa y mis hijos se quedan como nudo propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el constituyente no necesariamente siempre parte del usufructo, ¿ya? No necesariamente, ¿ok? Otra cosa, ese es el testamentario. Y hay otro que es el unilateral. ¿Cómo es esto? Imaginemos que yo tengo 4 hijos
y tengo, no sé, pues, 15 casas. Me muero, no, perdón, voy y hago un anticipo de herencia. ¿Para qué? Para que no se anden matando, pues, después, ¿no? Cuando yo me muera. Entonces, les doy las casas, las pongo a nombre de cada uno, de todos, ¿no? Y yo lo que hago es, en ese acto, constituyo un usufructo en mi favor. Vitalicio. ¿Para qué? Para que yo asegurarme, ¿no? Hasta que me muera, yo voy a tener la administración, puedo alquilar esas casas, puedo hacer lo que quiera con esas casas, menos venderlas. Pero venderlas no me importa. A mí me importa más vivir tranquilo y que pueda, como les digo, tener un lugar donde vivir y tener rentas. Entonces yo hago eso, me constituyo un usufructo vitalicio y el día en que me muero, se acabó. Y ellos ya tienen, ¿no? Pero ya hice la transferencia, ¿no? Ya después tenemos ya el plazo del usufructo. El plazo es No entendí. artículo 1001. ¿Quién lo puede leer, por favor? El artículo 1001. ¿Alguien? Ya. Gracias, Jennifer. Plazo del usufructo. El usufructo es Ujú. temporal. El usufructo constituido en favor de una persona jurídica no puede exceder de 30 años y cualquier plazo mayor que se fije se reduce a este. Tratándose de Ujú. bienes inmuebles de valor monumental de propiedad del Estado que sean materia de restauración con fondos de personas naturales o Ujú. jurídicas, el usufructo que constituya el Estado en favor de estas podrá tener un plazo máximo de 99 años. Ya, perfecto. Ya, entonces, esos son los plazos del usufructo, ¿ya? 30 años para personas jurídicas, 99, ¿no? Para cuando se trata de bienes materia de restauración, ¿ya? Y vitalicio puede ser para las personas naturales, ¿ok? Los tributos los paga el usufructuario, lo cual no es muy usual, ¿no? Esa es otra diferencia con el arrendamiento. Normalmente en el arrendamiento, se pacta para que Inquilino o arrendatario. el inquilino pague los arbitrios, ¿no? Y yo pago el predial, el propietario paga el predial. Pero en cambio en el usufructuario paga todo, ¿ya? Con respecto a las mejoras, se sujetan al libro de mejoras del 916 que ya leímos, al artículo 916, mejor dicho. El cuasisufructo, recuerdan que Viene es una cantidad de confundido. dinero y el usufructo es sobre las rentas que genera, los intereses que genera, los créditos. Causales de extinción, cumplimiento de los plazos, prescripción por no usarlo durante 5 años, consolidación, muerte o renuncia del usufructuario, destrucción o pérdida total del bien. Consolidación es cuando tú ¿Completos? vuelves a reunir los atributos, ¿ya? Por ejemplo, te doy un usufructo y por A o B motivos, yo quiero vender, yo soy el nuevo propietario. Entonces tú compras. Acuérdate que el usufructuario también, acuérdense, tiene el derecho de retracto. Si yo vendo la nueva propiedad, el usufructuario puede decir, dámela a mí. No. Tiene retracto el usufructuario. Después, ¿qué más? A ver. Usufructo en favor de varias personas, ya vimos. Ya. Recuerden que siempre que se destruye el bien, muere el derecho real. No hay derecho real si no hay bien. Y después vimos el uso y el disfrute. ¿Qué vimos sobre el uso y el disfrute? ¿Es la uso de habitación? El uso, como mencionamos, era como un usufructo, ¿ya? Era más chiquito, ¿no? El más grande es el usufructo. Después viene el uso, que no tiene disfrute, solo uso. Es ¿Qué la quiere habitación. decir? Que no puedes hacer no puedes realizar ningún acto jurídico, ya salvo el de consolidación. De hecho, esto está en el artículo 1029. Los derechos de uso y habitación no pueden ser materia de ningún acto jurídico, ya salvo la consolidación. ¿Qué quiere decir?
Si tienes el uso, yo te doy el uso de esta casa, y yo voy a vender la casa, alguien me quiere pagar por la casa, me quiero deshacer de la casa, tú puedes comprarla. Ese es el único acto jurídico que puedes hacer. Después no puedes hacer nada más. No puedes alquilar, no puedes nada. ¿Ya? La diferencia del usufructo. Y la habitación es aún más pequeño porque es un uso para vivienda. ¿Ya? Recuerden que cualquier vacío te vas al libro de usufructo. Y ahora ya cerramos. Superficie. Artículo 1030. Esto es rápido. ¿Quién lo puede leer? Yo. Ya, Definición Estefanía, y muchas plazo. gracias. Bueno. Ya, Estefanía, Defi- léelo. Creo que lo estás leyendo, ¿no? Definición y plazo. Puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de 99 años a su vencimiento. El propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto. Ya. ¿Qué quiere decir? Me caía 5% de batería en la computadora. Que recuerden que la superficie es este derecho mediante el cual tú das el sobresuelo, ¿ya? Es solo sobre predios. Tú das el sobresuelo. ¿Para qué? Para que construyan. Este derecho tiene como dos dimensiones, ¿no? Uno es el derecho a construir y otra es cuando ya has construido y eres propietario de la propiedad superficiaria. El propietario superficiario, el que tiene el propietario de las edificaciones, puede hacer lo que sea, porque es propietario. Pero todos los contratos que nacen de ese derecho de superficie ya tendrán que estar sujetos al plazo del mismo, ¿no? Del derecho de superficie. Si tú tienes un derecho de superficie por 50 años, todos los contratos que tú hagas sobre la propiedad superficiaria morirán al año 50 también. Se van a caer, ¿ya? Recuerden también que el superficiario le entrega, le devuelve culminado, ¿no? Culminado el derecho de superficie, culminada la superficie, devuelve las edificaciones y depende de lo que pacten, el dominus soli, o sea, el dueño del terreno, pagará o no por esas edificaciones. ¿Ya? A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido, reembolsando su valor, salvo pacto distinto. Ese reembolso está sujeto a lo que acuerden las partes. Recuerden que el derecho de superficie puede constituirse por acto entre vivos o por testamento. Si este derecho es transmisible, salvo prohibición expresa. Claro, como es propiedad, tú puedes heredar la propiedad. Claro que se caerá cuando se acabe el derecho de superficie. El usufructo, por el contrario, no. Se muere el usufructuario, se muere el usufructo. El derecho de superficie puede extenderse al aprovechamiento de una parte del suelo no necesaria para la construcción, si dicha parte ofrece ventaja para su mejor utilización. Claro, porque la superficie es sobre el espacio, no es solo sobre la construcción, ¿no? Porque la construcción, vamos, ya, acá dices las edificaciones, pero a mi parecer debe entenderse como sobre el espacio, ¿no? Porque tú necesitas salidas u otras cosas, no solo las edificaciones. Si no tienes salidas, ¿qué haces? Pervivencia. El derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo construido. El hecho de que se destruya la construcción no quiere decir que tu derecho de superficie se haya extinguido. No, puedes volver a construir, ¿ya? Extinción del derecho de superficie. La extinción del derecho de superficie importa la terminación de derechos concedidos por el superficiario en favor de terceros. Artículo 1034. La extinción del derecho de superficie importa la terminación de los derechos concedidos por el superficiario en favor de terceros. Lo que les menciono, yo soy superficie. No. Creo que se le Se fue le la acabó batería. la batería, sí. Se le fue la batería.
Ajá, sí, O guardé. ahora. Llegó el nuevo profeta. Se acabó la batería de mi computadora. Ya. Entonces, como estábamos diciendo, ¿no? El derecho de superficie tiene esto también, de que todos los contratos que nazcan de este derecho de superficie se van a acabar cuando muera el derecho de superficie. Y ya, hasta ahí hemos llegado. Ok, sí. Sí, hasta ahí llegamos. Repasen copropiedad, repasen propiedad, obviamente, usufructo Posesión. y posesión. No, es lo más importante, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No puedo, ¿se podrá usar el...? Ah, creo que se dijo que no iba a Sí. estudiar. No, pero sí, he puesto ahí en las instrucciones del examen ya. Va a ir, no me acuerdo cómo se llama el profesor que va a ir, pero va a ir otro profesor. Ujú. Ya me dijeron qué profesor, pero no recuerdo su nombre. Igual después lo veo, cualquier cosa. Igual ya sí he creado el examen y nada más, nada más. Suerte. Bueno, estudien bastante, ¿no? Y espero que les vaya bien en el examen. Yo creo que sí les va a ir bien, ¿no? Ya se han ido a clases, hemos repasado. Lo que sí, espero, ¿no? Que no surjan muchas dudas al momento del examen, aunque asumo que el profesor que está ahí también los va a apoyar, obviamente, pero igual, nada, pues les deseo mucha suerte, estudien bastante y nada, acabó el ciclo. Suerte en el otro ciclo y espero verlos en otra ocasión. ¿Ya? Muchas gracias, profesor, por Gracias. todo. Ya, Muchas hasta gracias, hasta luego. luego. Muchas gracias, Cuídense. profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.